Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Amén. A ver, levante la mano el que haya traído la Biblia en este día, la palabra de Dios. Bajen la mano. Hoy como que la trajeron menos que ayer. Bajen la mano, levanten la mano los que la hayan traído un cuaderno para anotar las citas. A ver, bajen la mano. Yo creo que los únicos que están haciendo caso son los niños de comunión y confirmación. Debemos traer enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando le salga el tigre a ustedes por ahí se van a decir: ay, ¿qué sería lo que dijo el padre cuando llegue un evangélico y va a tocarle la puerta? Ay, ¿qué sería? Yo como que me acuerdo, yo como que yo no sé qué, yo como que yo no sé qué. Entonces no vamos a tener la oportunidad de tener la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de traer las enseñanzas a la comunidad. Ya mañana pues a lo mejor no estemos. Estas enseñanzas que... Hoy el tema que vamos a tocar, del que vamos a hablar, es el bautismo. El bautismo de los niños, específicamente. Los hermanos protestantes dicen, según ellos, según lo que los pastores le han enseñado, que a un niño pequeño no se debe bautizar. Eso es lo que ellos enseñan. Y dicen, bueno, el ejemplo más claro está en Jesucristo. ¿A qué edad se bautizó Cristo? A ver. Se bautizó grande. 30 tenía. Se bautizó. Y si Jesucristo se bautizó grande, ¿por qué ustedes bautizan a los niños? Cuando un evangélico le haga esa pregunta así, abuelo de pájaro, usted dígale: ¿quién bautizó a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista bautizó al Señor. Y si Juan Bautista lo bautizó, eso está en Marcos 1, versículo 9. Si él lo bautizó, significa que Juan el Bautista tuvo que prepararse. A ver, ustedes se acuerdan por allá, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguiente, dice: al 6º mes fue enviado el ángel Gabriel a una mujer desposada con un varón, al 6º mes del embarazo de Isabel. Es decir, que cuando cuando Jesucristo nació, Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo tenía de nacido? 6 meses. ¿Y usted se imagina a un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No. Por eso fue que Jesucristo no se bautizó de niño, pero de niño recibió algo que se llama circuncisión, que representa el bautismo. El tema del bautismo vamos a tocarlo con la cita que ellos a nosotros tratan de confundirnos, con la cita que ellos tratan de engañar. Esa está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Por aquí lo tienen, escúchenlo. Marcos 16, 15. Y les dijo, está hablando Jesús, les dijo, ¿qué? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Escuchen este pedacito donde ellos se basan para que un niño no se bautice. Este pedacito, oigan. El que crea y se bautice se salvará. Ellos se agarran de aquí para decir que un niño no se debe bautizar. Le dicen: padre, a ver, la palabra de Dios dice: el que crea y se bautice se salvará. Y dice el evangélico: a ver, ¿un niño cree? Pregunto, católico, ¿un niño cree o no cree? ¿Qué va a creer un niño? Y dice el evangélico: ¿y si un niño no cree, por qué ustedes los católicos sí lo bautizan? Tiene más o menos sentido, ¿verdad? Pareciera que tuvieran razón. O sea que para poderse bautizar hay que creer, sí. Y si un niño no cree, no se puede bautizar. Según los evangélicos, no. Oigan bien, queridos hermanos, con esta cita los evangélicos han engañado a muchas personas y han enseñado cosas en contra del bautismo. Y eso no está bien. Hoy yo quiero empezar con esta cita aclarándola. Si usted en algún momento ha sido confundido por las sectas protestantes, con esta cita, Marcos capítulo 16, versículo 15, hoy quiero que la escuchen y le presten atención. Oigan, nuevamente, vamos a leerla. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Con quién está hablando? ¿Con los niños o con los grandes? Con los grandes. Le está dando una orden a los apóstoles, a los discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La palabra de Dios debe ser anunciada a toda la creación. Oigan,
dos cositas. Sigue, escuchen. El que crea y se bautice. El que crea y se bautice, se salvará. Es decir, que de acuerdo a la palabra de Dios deben haber dos pasos para la salvación: creer y bautizarse. A ustedes van donde un evangélico y le dicen, si un niño se bautiza, ¿qué pasa? Pues nada. Y si un niño no se bautiza, ¿qué pasa? Pues nada, no hay ningún problema. No. Aquí la palabra de Dios dice que para la salvación se necesita creer y bautizarse. Dice la palabra, el que crea y se bautice se salvará. A ver, si un niño no cree pero se bautiza, ¿acaso tiene la posibilidad de salvarse? Puede ser, son dos condiciones, primera y segunda, creer y bautizarse. ¿Y una persona que cree y se bautice tiene condiciones de salvarse? Con esto no estoy diciendo que no vamos a condenar, con esto estoy aclarando una cita que ellos confunden. Si nosotros en la Iglesia Católica bautizamos a un niño que no cree, pero está en la fe del papá, de la mamá y de los padrinos, pero está bautizado, ¿acaso no tiene posibilidades de salvarse? Sí las tiene. Para un evangélico eso no es necesario. Querido hermano que me escucha, sí es necesario creer, pero también es necesario bautizarse para la salvación. Esa es la cita que ellos emplean para confundir. El evangelista de San Marcos escribió para la gente grande. Luego, cuando ya estaban las comunidades, también escribió otro evangelista que se llama Mateo. Vamos a buscar la cita. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 19. Ahora Jesucristo nos da una enseñanza aquí, nos da una enseñanza en este texto. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Oigan. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó y les habló así. Oigan, cuando un pastor habla, pues es un pastor, son palabras del pastor. Cuando Jesucristo habla, son palabras de Cristo, no son palabras mías. Jesús se acercó y les habló así. Estamos hablando del tema de bautismo. Oigan qué habló Jesús. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Siga. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cuál fue la orden? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ustedes saben para qué sirve el bautismo? Para hacerse discípulo de Cristo. ¿Cómo nosotros nos hacemos discípulos del Señor? Con el bautismo. Es a través del sagrado bautismo que nos hacemos discípulos de Cristo. Y si un evangélico no bautiza al niño, ¿será que es discípulo de Cristo? No lo es. De acuerdo a Mateo, capítulo 28, versículo 18, para hacerse discípulos del Señor hay que bautizarse. Escuchen, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Oigan. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la Iglesia Católica. Lo de Mateo capítulo 28. Primero lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego... Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y luego les enseña. ¿Qué es lo que hace un evangélico? Primero enseña y después bautiza. No es así. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, primero hay que bautizarlo y después enseñarlo. Por eso es que ustedes, por lo menos los jóvenes de primera comunión, tienen lo que se llama catequesis. La catequesis es para enseñarle. Por eso es que en la Iglesia Católica el primer sacramento, a ver cuál es, ayúdenme niños jóvenes, el bautismo. El segundo sacramento es, porque la Iglesia Católica primero bautiza, luego enseña, cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan que todos los pueblos sean discípulos, bautícenlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen. Por eso es que en la Iglesia Católica se bautizan a los niños. A ver, primera gracia que se recibe con el bautismo, de acuerdo a Mateo, es ser discípulo de Cristo. Luego, vamos a ver el bautismo en la persona de Cristo. Jesucristo se bautizó, eso está en Marcos capítulo 1, vamos a buscarlo por favor. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a verlo. Oigan, el bautismo de Cristo.
Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan lo bautizó. ¿Dónde lo bautizó? En el río Jordán. Juan era el primo hermano de Jesús, se lo expliqué al inicio, y ya creció, se hicieron grandes, tenían 6 meses de diferencia, él era el que lo iba a bautizar y lo bautizó en el río Jordán. Cuando Cristo se bautiza, escuchen lo que sucede en él, que es lo mismo que sucede en un niño cuando se bautiza. Querido hermano protestante que me escucha, si usted no bautiza a los niños, le está privando de las siguientes gracias. Oiga. En el momento de salir del agua. En el momento de salir del agua, cuando se bautizó, en el momento del bautismo sucedió lo siguiente. Oído al tambor, presten atención. Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu... Ya, no me empuje. Vio que el cielo se abría. Pregunto, ¿de dónde venía Cristo? Del cielo. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que después del bautismo vio que el cielo se abría? Enseñanza. A través del bautismo, un niño tiene el cielo abierto para entrar y salir cuando quiera. Ustedes cuando llegaron hoy a la iglesia, ¿estaba abierta o estaba cerrada? Estaba abierta. La primera gracia que se recibe con el bautismo es que el cielo lo tenga, y cuando uno tiene la puerta abierta, hace como los niños, entran y salen cuando quieran. Por eso es la importancia de que un niño se bautice de pequeño, para que tenga el cielo abierto. Se murió mañana, tiene el cielo abierto. ¿Para dónde va? Para su casa. Padre, ¿usted está diciendo que si un niño no se bautiza tiene el cielo cerrado? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la primera gracia que se recibe con el bautismo es que el cielo lo tenga abierto, de par en par. Segunda gracia, óiganla. Y que el Espíritu bajaba sobre él. ¿Cristo tenía o no tenía el Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan cómo quedó embarazada la Virgen María? ¿Se acuerdan? ¿O no estaban en el día ese? ¿Se acuerdan? El Espíritu, dice Lucas, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y cuando María fue a visitar a su prima Santa Isabel, en Lucas por allá 1:42, la criatura saltó en el seno de la alegría y le dijo, bendita tú eres entre las mujeres. Sí tenía el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que a través del Espíritu Santo Cristo vio que el Espíritu Santo bajaba? Porque nos enseña que a través del sagrado bautismo los niños reciben el Espíritu Santo. Un hermano protestante no entiende eso y dice, ser discípulo de Cristo no es para los niños. Tener el cielo abierto no es para los niños. Recibir el Espíritu Santo no es para los niños. Y eso está mal. Y lo enseñan y lo proclaman. Dicen, no hay que bautizar a los niños. Eso está mal. Querido hermano que me escucha y que me sigue, oiga, lea el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 9 y siguiente y se dará cuenta que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Tercera gracia, oiga. Como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Cristo era o no era hijo de Dios? Sí. Si era hijo de Dios, ¿por qué la palabra de Dios nos enseña que en el momento del bautismo hubo una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado? Porque nos da la enseñanza de que a través del bautismo el niño, esa criatura pequeñita, se hace hijo de Dios. Cuando un evangélico dice no bauticen a los niños, ¿qué sucede? Le está negando la potestad a su hijo, al niño, de ser hijo de Dios. Y eso está mal. Ellos no lo ven. Ellos dicen, el que cree y se bautice se salvará. Un niño no cree, entonces no hay que bautizarlo. Mentira. Hay que bautizar a los niños para que se hagan hijos de Dios. Esta es la palabra de Dios que estamos compartiendo en este día. A ver, ¿para qué más sirve el bautismo? También sirve el bautismo, en esto se basan los evangélicos, también dice, un niño no tiene pecado, y el bautismo solamente es para el pecado. Mentira, el bautismo es para que se haga discípulo de Cristo, como lo hemos visto en Mateo capítulo 28, versículo 18. El bautismo es para que el niño tenga el cielo abierto, para que el niño reciba el Espíritu Santo, para que el niño tenga la potestad de decirle a Dios papá. Eso también son las gracias. También es para borrar el pecado original. Salmo 51:7, por ejemplo, nos enseña acerca del pecado original. Dice el salmista, escuche,
Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. El salmista reconoce que es pecador del seno materno. El salmista reconoce que ha cometido pecado del seno materno. Y dice el evangélico, un niño no tiene pecado. La palabra de Dios dice que desde el seno materno el salmista se reconoce pecador. Romanos 5:19, por ejemplo, también nos enseña acerca del pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, A eso llamamos pecado original. La desobediencia de Adán hizo pecadores a muchos, a todos nosotros. A eso se llama pecado original. así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Y con la obediencia de Cristo, toda la multitud somos constituidos justos. También para borrar el pecado original es el bautismo. ¿Me copian o no me copian la idea? No me queden dormidos, no me queden dormidos. A ver, estamos hablando del tema del sagrado bautismo. ¿Para qué más sirve el bautismo? Ya tenemos, a ver, vamos a recapitular. El bautismo sirve primero para hacerse discípulo de... ¿En qué cita está? Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguiente. El bautismo sirve también para tener el cielo abierto, recibir el Espíritu Santo y hacerse hijo de Dios. ¿En qué cita está? Marcos capítulo 1, versículo 9. El bautismo sirve también para borrar el pecado original. ¿En qué cita está? Salmos 51:7 y Romanos 5:19. ¿Para qué más sirve el bautismo? Primera de Corintios capítulo 12 también nos da una enseñanza acerca del sagrado bautismo. Primera de Corintios 12:12. Las partes del cuerpo son muchas. A ver, coloco un ejemplo de la vida cotidiana. A ver. Las partes del cuerpo de ustedes, del cuerpo mío son muchas. Ojos, nariz, boca, manos, pies, lengua, todo lo demás. Pero el cuerpo es uno. Pero el cuerpo es uno. Aunque el cuerpo tenga muchísimas partes, es uno solo. Y si usted y yo perdemos una parte del cuerpo, deja de ser parte de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Siga. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Por muchas que sean las partes del cuerpo suyo, aunque tenga más dedos, 6 dedos, es un solo cuerpo. Aunque tenga más ojos, es un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. A ver, explíquelo, San Pablo, a ver. Hemos sido bautizados en el único Espíritu. Hemos sido bautizados en el único Espíritu. Siga. Para que formáramos un solo cuerpo. San Pablo nos enseña que a través del bautismo, aunque somos muchas personas, formamos un solo cuerpo en Cristo. El bautismo también sirve para que ustedes y yo nos llamemos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos. Dicen los evangélicos, nosotros somos cristianos, cristianos no saben ni qué significa cristiano. El cristiano es el bautizado, el cristiano es el que cree en Cristo. Y cuando usted anda por ahí por la calle y un evangélico le dice, yo soy cristiano, dígale usted también, yo también soy cristiano. Yo soy evangélico, yo también soy evangélico, yo predico el evangelio. Ellos se apropian de los nombres de nosotros y los agarran para ellos. Y dicen, nosotros somos, mentira. Para que nosotros seamos cristianos debemos bautizarnos. Y San Pablo lo explica en 1 Corintios 12:12. Como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, es uno solo. Ustedes y yo, cuando nos bautizamos, nos incorporamos a Jesucristo. Esa es otra gracia que nosotros tenemos para bautizarnos. Es otra gracia que recibimos a través del sagrado bautismo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que nos enseñan el bautismo de los pequeños. Dice los hermanos protestantes, en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizaban los niños. Que usted no lo haya leído no significa que no esté, querido hermano. Claro que sí está. Vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2,
versículos 38 y 39. Ahí vamos a ver ejemplos bíblicos donde se bautizaban a los niños. Oiga. Pedro les contestó: Pedro habló. Pedro le contestó. Oiga. arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el... Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga. ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Con la gente grande o pequeña? Si le dice que arrepiéntanse porque la gente es... Pedro le contesta, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar, dice Pedro. Ahí todavía no he dicho que los niños. Escuchen. En el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. ¿Ve que el bautismo sí es para el perdón de los pecados? Sí lo es. Y los evangélicos dicen que no. Mentira. Arrepiéntanse, bautícense para que sus pecados sean perdonados. Siga. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ve que el bautismo sí es para recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo? Siga. Porque el don de Dios es para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. El don de Dios, es decir, el bautismo es para todos aquellos a los que el Señor quiera llamar. ¿Para quién más es el don de Dios, el don del bautismo? Escúchenlo. Aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo... A ver, ¿dónde va? No, se comió un pedacito. Usted come un pedacito y me hace perder. Léanlo de nuevo aquí. El don, porque el don de Dios, versículo 39, es el pedacito que yo estoy esperando hace rato y no me lo lee. Estamos con evangélica, ¿no? Cuidado. A ver, de nuevo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Ve que se dice que para los hijos de ustedes también es el don del bautismo? ¿Se lo había comido? Eso era para causar así como suspenso, ¿verdad? El don de Dios, el don del bautismo también es para sus hijos, para los niños, para los pequeños. ¿Desde cuándo usted es hijo de su papá? Desde que nace, desde que está chiquitico. El don de Dios, el don del sagrado bautismo, sí es para los niños. Según un evangélico, no. Según la palabra de Dios, sí es para los niños. Los evangélicos nos caen a mentira y piensan que nosotros somos como los niños. Y dicen los católicos, sí, tienen razón, sí, eso es pelear. No, debemos aclarar las cosas como lo estamos haciendo en este día. A ver, también podemos ver, por ejemplo, acerca del bautismo, vamos a ver un poquitico la circuncisión. En el Antiguo Testamento no se bautizaba, pero en el Antiguo Testamento sí se circuncidaba. ¿Ustedes saben qué es la circuncisión o no saben qué es la circuncisión? Se la explico rapidito. Me disculpan que la explique, pero tengo que explicar. La circuncisión era una alianza, era un pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Pero la circuncisión solamente se le practicaba a los hombres, a las mujeres no. Se agarraba el miembro del niño y le cortaban algo que se llama prepucio. Y esa era la circuncisión. Y las mujeres quedaban por fuera. Ahora, con el bautismo entran hombres, mujeres y niños, todas las personas. ¿A qué edad fue bautizado Jesucristo? Circuncidado Jesucristo. ¿A qué edad fue circuncidado Jesucristo? Lucas capítulo 2, versículo 21 nos enseña el día en que circuncidaron a Cristo. Nosotros no estábamos, pero el evangelista Lucas sí nos dice en qué momento, a los cuántos días de haber nacido. A ver, Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días. ¿A los cuántos días? 8 días. ¿Ustedes han visto un niño de 8 días? Chiquititico. Óiganlo. Circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Con la circuncisión se le colocaba el nombre al niño. ¿Y con el bautismo qué se le coloca al niño? El nombre. Ustedes han visto al padre Cristóbal o al padre Marco cuando bautizan, dice, yo te bautizo en el nombre fulanito de tal. Le dice fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ese día ese niño lleva ese nombre. Hay personas que bautizan a la gente grande y dicen cosas y hablan. A los niños hay que bautizarlos desde pequeños. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Cuidado con los nombres que se le den a los niños. Hoy día se están haciendo combinaciones. Las mujeres que están embarazadas o las mujeres que están esperando a un niño. Cuidado con los nombres que le coloquen. Por allá, una familia por allá en la Caramuca, la mujer se llamaba Lucía y el hombre se llamaba Fernando. Y cuando fueron a bautizarlo, está de moda eso de quitarle el nombre de la mamá, un pedacito, y colocarle un pedacito de papá. Y le quitaron a la mamá Lucy y le colocaron el Fer. Quedó el pelado Lucifer. Cuidado con los nombres que se le están colocando a los niños. Debemos colocarle nombres cristianos. El día de la circuncisión de Jesucristo fue a los 8 días y le colocaron Jesús, un nombre de Dios. Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso era un paréntesis. ¿Cuánto tiempo de nacido circuncidaron a Cristo? Padre, pero ahí no dice que es bautismo. Ahí dice que es circuncisión. Vamos a buscar la circuncisión que representa. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Nos enseña que la circuncisión en el Antiguo Testamento ahora pasa a ser el bautismo. Oiga. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y siguiente. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. En Cristo, ustedes y yo recibimos una circuncisión no humana. ¿Cuál era la circuncisión humana? Que agarraban el pelado a los 8 días, lo colocaban encima del altar y le cortaban el prepucio. Solamente los hombres podían ser circuncidados, las mujeres no. Dice Colosenses, en Jesucristo nosotros recibimos una circuncisión no humana. ¿Qué tipo de circuncisión? Escuchen. No quirúrgica. Quirúrgica significa que se necesitaban cosas para cortar, para que no se infectara y demás. Que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Cómo? Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿A qué edad circuncidaron a Cristo? A los 8 días. Porque un hermano evangélico dice que a los niños no se bautiza. Porque no han leído la palabra de Dios. Querido hermano que me sigue a través de las redes sociales, sé que lee la palabra de Dios y le invito a leer Colosenses capítulo 2, versículo 11, donde nos enseña que la nueva circuncisión es el bautismo. Y a Jesucristo lo circuncidaron a los 8 días de haber nacido. Dice un evangélico, a Cristo lo bautizaron a los 33 años. La circuncisión del Antiguo Testamento era el bautismo. Y lo hizo cuando niño y se le dio el nombre. Quiero terminar con Efesios capítulo 4, versículo 5, para aquellas personas que se sale de católico, se mete a evangélico y dice, me tengo que bautizar, y se sale de evangélico, se mete a católico y dice, me tengo que... Andan por ahí como los monos, de rama en rama. Ay, muchas gracias. Andan como los monos de rama en rama, bautizándose aquí, bautizándose allá y bautizándose en todos lados. Escuche. Hay un solo Señor. Hay un solo Señor. Siga. Una sola fe. Una sola. Si usted es cristiano, tenga a Jesucristo como Señor. No me ponga a tener más señores por ahí, esos que les prometen, esos mesías que dicen, yo no sé qué, de lo que hablamos ayer, ¿se acuerda? Este es el supremo, estos no son señores nosotros. Un solo Señor y se llama Cristo. Una sola fe. Si usted recibió la fe cristiana, ¿por qué tiene que cambiarla? ¿Por qué tiene que venderla? ¿Por qué tiene que andar por ahí? Ay, sí, porque el padre me cae gordito. Porque el padre me cae mal. ¿Acaso usted viene a la iglesia por el sacerdote? Usted no es cristiano, viene por Cristo. Cuando uno va a comprar pan, ¿por quién va? ¿Por el panadero o por el pan? Por el pan. Algunas van por el panadero, ¿no? Bueno, pero sigamos. Un solo bautismo. ¿Un solo? ¿Cuánto bautismo nosotros debemos recibir? Uno solo. No tenemos que salirnos de católico a meternos a evangélico. Ahora sí me voy a bautizar. El bautismo católico no sirve. Es como, por ejemplo, se lo explico para terminar. Cuando nace un becerrito, un novillito,
bueno, un animalito chiquitico. ¿Qué es lo que hace el dueño para identificar lo que es de él y no es de otra persona? ¿Qué es lo que hace? Le coloca un hierro. Y si el becerrito se sale y se va por allá para la finca del vecino, ¿de quién es? ¿Del vecino o del dueño? Del dueño. ¿Por qué? Porque tiene Eso es lo que sucede con el bautismo. En el momento en que ustedes y yo nos bautizamos, nos colocan un hierro en el corazón y dice, usted es cristiano para toda la vida, usted es católico hasta el día de su muerte, usted es católico siempre, usted no va a cambiar de religión. Padre, que me puse bravo, me fui de la iglesia católica y me metí a otra religión. Es como el pelado que llegó la mamá y el papá lo regañaron porque llegó tarde y llega y le dice, papá, mamá, desde ahora en adelante ustedes no son mis padres. Adiós, me voy con de la vecina, esa va a ser mi nueva mamá. ¿Acaso por eso dejará su mamá de ser mamá? No, sigue siendo su mamá. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender que el bautismo no solamente es para la gente adulta, como lo proclaman los falsos profetas, los evangélicos, los pastores. Lo enseñan de esa manera. Si ustedes en algún momento se han visto afectados a través de estas enseñanzas, doctrinas falsas, que no son de Dios, que confunden, le invito a tomar la palabra de Dios, a reflexionar. El bautismo, si es para los niños, el bautismo es para crecer en la gracia del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón en este día. Amén. Amén. El trabajo que estamos realizando es en las redes sociales. Estas enseñanzas que queremos dar durante estos días, las van a recibir también muchas personas en otros países. Ustedes pueden ver en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, escriben Padre Marcos Galvis. Y ahí aparecen las enseñanzas, aparecen homilías, aparecen reflexiones. Ustedes van en internet y escriben Padre Marcos en Facebook. También aparecen imágenes. Por WhatsApp también se están pasando cadenas. Esto se llama evangelizar a través de las redes sociales. Entonces, oren para que estas enseñanzas lleguen a muchas personas.